Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo Adelante, bien? Vale, bienvenido. gracias. Lo que les había prometido, estoy acá con mi amigo Raúl Bravo. Aquí está el experto que nos va a ayudar a poder resolver varias dudas de las que tenemos, Raúl. Se llaman traumatismos dentoalveolares desde lo básico, que es un golpe que afectó el labio y un poquitito el diente, y con un antiinflamatorio y un analgésico va a estar bien, hasta lo que es una avulsión. Y una avulsión es cuando el chico se cae de tal manera que el diente se desprende de la boca. El cuidado ideal de un niño parte siempre por el conocimiento de los papás. Hola muchachos, hola gente, hola comunidad, ¿cómo están? Lo que les había prometido, estoy acá con mi amigo Raúl Bravo, que me ha cuidado los dientes ya que, ¿hace cuánto? Varios años. Hace varios, como 10 años más o ¿Sí? menos, ¿sí? Desde que llegué a Chile. Así que me ha tratado los dientes a mí, los de prácticamente toda mi familia. Exacto. Y ahora los de Matías, mi chiquitín, que tiene los dientes bien, ¿no? Perfectos, perfectos los tiene. Ya, bueno, y justamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sé que me han preguntado sobre varias cositas de la odontología en niños y bueno, aquí está el experto que nos va a ayudar a poder resolver varias dudas de las que tenemos, Raúl. Exacto. ¿Cómo te sientes con esto? Muy bien, primero agradecer la oportunidad de poder enseñar y sobre todo derribar algunos mitos respecto a lo Sí. que es la odontología en niños. El cuidado ideal de un niño parte siempre por el conocimiento de los papás. Entonces esta entrevista va a servir mucho para poder enfocar en la salud bucal de todos nuestros hijos. Bueno, esperemos que así sea. Raúl, bienvenido, muchas gracias por Gracias este a ti. espacio y bueno, vamos a darle. Perfecto. ¿Ya? Listo. Ahora sí, yo tengo aquí mis preguntitas, ¿cómo es que? ¿Torpedo le dice? Exacto, Mi torpedo, torpedito, ¿ya? apuntes. Mis apuntes. Aquí, ahora. Bueno, Raúl, vamos con la primera pregunta, pues, que nos han comentado algunos padres que tenemos en Instagram, ¿ya? Y es, ¿cuándo debo llevar a mi hijo a un dentista? Ok, esa es una excelente pregunta. Ahora, el ideal es que nosotros podamos visitar al odontólogo a partir de la erupción del primer dientecito, que se da aproximadamente a los 6 meses. Ya. Pero en promedio es al año de vida. Es muy importante que durante todo el proceso de embarazo la mamá se cuide y sepa cómo actuar y cuáles son las medidas dentales que necesita una vez que nazca el bebé. Entonces, por ejemplo, una cosa importante es que si le aparece a los 6 años el primer dientecito al bebé, podamos visitar al dentista para instruirnos y decir cómo lo podemos limpiar, cómo lo podemos cuidar y cuáles son las recomendaciones ideales. Entonces, al año es el máximo que nosotros debemos esperar. Ya, perfecto. ¿Al año? Al año. Ya, ok. ¿Y con qué frecuencia? Después de que lo llevo el primer día, ¿con qué frecuencia Ok, ya? respecto a lo que nos de alguna manera nos enseñe, nos instruya el profesional, es ideal traerlo cada 6 meses y máximo también un año. Entonces, cada 6 meses vamos a ir viendo todo el proceso de cómo le van a ir saliendo los dientes, vamos a ir resolviendo preguntas, por ejemplo, de cómo le limpio. En una primera instancia, siempre el papá o la mamá o la persona que esté a cargo debe preocuparse que después de tomar la leche el bebé tenga algún grado de higienización. Y no solamente de sus encías y de su primer dientecito, sino también de su lengua. Ok, perfecto. Y esa es una buena pregunta que nos hacía la comunidad. ¿Cómo, como padres, debemos cepillar a nuestro hijo? Cuando O- le sale ese primer dientecito, ¿cómo? ¿Con qué técnica? ¿Alguna técnica o alguna Exacto. estrategia para eso? Como le van saliendo seriadamente los dientes a nuestro bebé, resulta que le va a aparecer primero los dientecitos de abajo en la mayoría de los casos. Ok. Para lo cual nosotros en una primera instancia lo que tenemos que hacer es limpiarle con una gasa limpia, una gasa estéril, por ejemplo, que se adquiere en la farmacia. La podemos anudar en nuestro dedo y suavemente le vamos limpiando. Cuando ya tenga mayor cantidad de dientes, nosotros ya podemos utilizar cepillos siempre de cerdas muy suaves y nosotros ir haciendo el cepillado. Ok. El hábito, el niño se lo forma a través de los padres. Entonces, si nosotros somos capaces de adquirir ese hábito primero, después de cada vez que le damos leche o papilla o alimento con consistencia blanda, limpiarle, se nos va a facilitar mucho de que este niño pase de bebé a niño con un hábito ya de su higiene sin hacernos berrinche, sin hacernos problemas Sí. o quitarnos el cepillo de la mano para poder limpiarlo bien.
Sí, eso que menciona es complicado, ¿eh? Porque he visto muchos videos donde a los padres cepillar, es que cepillar es complicado porque el Sí, niño exacto, no se deja normalmente. exactamente. Entonces es un caos, ¿eh? Así es. Y Raúl, cuando ya tiene los primeros dientecitos, ¿hay alguna crema dental que recomiendes? Porque he visto que con flúor, que sin flúor, Exactamente. ¿cómo funciona eso? Eso hay que tenerlo muy presente porque hasta aproximadamente los 6 años, en general se recomiendan pastas dentales infantiles que tengan una concentración de aproximadamente 500 a 1000 ppm, que se llama parte por millón de flúor. Ok, Entonces, la mayoría de las pastas en Chile infantiles traen hasta 1000 partes por millón de flúor. Ese es el flúor recomendado según la Asociación Dental Americana para un niño. ya. A partir de los 6 años hacia arriba ya puede estar ocupando bajo supervisión de la cantidad de pasta dental siempre de un adulto de 1450 partes por millón de flúor, que es lo que trae la pasta dental tradicional. Ok, eso es muy interesante, Sí, ¿eh? No tenía ni ahora idea. en modo práctico, cuando el chiquito ya tiene sus muelitas, por ejemplo, mi bebé tiene 1 año 3 meses, ya le están erupcionando sus muelitas de leche o las que se llaman temporales o las que se caen, arriba y abajo. Entonces ya tiene que iniciar un proceso ya no de gasa con limpieza con el dedito, sino de un cepillo suave, Ok, pequeñito. ok. Y ahí nos vamos a fijar que si es que nosotros le lavamos con flúor, tiene que ser una concentración precisa para su periodo de crecimiento de su edad. Claro, ya cambia un poquito, ya entra como una nueva etapa, ¿o no? Exactamente. Ya, perfecto. Y con este procedimiento, Raúl, ¿se previene la caries o hay que hacer algo más para poder prevenir esa caries Ok. que... Siempre tenemos que entender que la caries es una enfermedad multifactorial. Entonces, pueden tener factores genéticos, como nosotros nacemos con nuestra calidad de diente, junto con los procesos de hábitos de higiene y sobre todo la alimentación. Ok, La caries la provoca una bacteria que se llama Streptococcus mutans, pero a través de la creación de ácido en la boca. ok, Entonces, nuestra saliva es un factor protector. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos que nuestro bebé se duerma con la leche y pasan muchas horas sin higienizarlo, esas bacterias que nosotros vamos adquiriendo en nuestra vida van fermentando y generando ácidos que afectan el esmalte dental, que es lo que nos recubre, es esto blanquito que nosotros vemos en el diente. Por eso que es importante que en este caso nosotros estemos en constante vigilancia de que si nuestro bebé o nuestro niño se alimenta, poder higienizarlo al mayor o menor tiempo posible para poder adquirir una buena salud bucal. ok. O sea que ahí también la recomendación sería que cada vez que le damos, a la mamá prácticamente le da leche al hijo, limpiarle la boquita con la Sí, gasa, ¿cierto? idealmente, Ok, idealmente. para Hasta que ya prevenir. salgan los primeros dientecitos donde vamos a limpiarle ya con un cepillo suave. Ya, excelente. Y cuando ya tengas tus dientecitos el niño, ¿podemos usar hilo dental o no? Ok, según una universidad estadounidense que es como a nivel internacional las que va marcando las pautas, la guía, dice que el hilo dental, pero no en el que nosotros conocemos como rollo que nosotros nos vamos limpiando ya de adultos, Ujú. está indicado para limpiar entre medio de los dientes. Entonces, en una primera instancia, los niños van a tener un huesito, un maxilar más grande que el tamaño de su dientecito, entonces los vamos a ver como separados. Ujú. Hasta ahí se puede utilizar cepillo dental sin problema, pero cuando ya se empiezan a juntar, debemos limpiar la superficie entre medio de los dientes. Y según esta universidad, lo hace un adulto a partir del segundo año de vida. Segundo año de vida, Ahora, ok. nuestros hábitos ya nos indican que apenas ya tengan todos sus dientecitos de leche, que son aproximadamente los temporales o los caducos, dependiendo del país donde lo estudiemos, que son 20, uno ya puede ir haciendo higienizaciones, pero es un proceso de hábito un poquitito más complejo que el cepillado Sí, tradicional sí, para debe nuestra ser, salud. debe ser. Sí, No me ha tocado con Matías, pero debe ser sí. complicadísimo. Debe ser complicadísimo. Raúl, ¿y estos dientes de leche, hasta qué edad más o menos están o se comienzan a Ok. caer? Estos dientes temporales de lecho caduco cumplen una función trascendental. Los tenemos que cuidar desde los 6 meses de vida hasta aproximadamente los 12 años, que es donde se van recambiando. Ok, La primera muelita definitiva es el molar de los 6 años.
y ese sale por detrás de la última muelita de leche que va a tener nuestro hijo. Eso hay que cuidarlo muy bien. ¿Y por qué nosotros tenemos que cuidar los dientecitos de leche? Aunque tengan caries y la gente piense que se pueda caer, hay que tratarlos siempre porque nos guardan el espacio para el diente definitivo y marcan su salud, cómo va a salir el definitivo por debajo. Entonces, en palabras sencillas y para nuestras personas que no son odontólogos. Exacto. Sí. El dientecito de leche tiene una raíz pequeña, pero el dientecito definitivo tiene una raíz más larga. Entonces, cuando va erupcionando y saliendo, se va reabsorbiendo la de leche. Por eso que nosotros vemos solamente un pedacito del diente temporal o caduco cuando se cae. Entonces, nos mantiene espacio y nos permite la transición hacia un diente definitivo. Ya, perfecto. Ya, entonces ya sabemos que hay que cuidar esos dientes. Totalmente. Sí, porque mucha gente como que no, son de leche, se caerán y no le prestamos atención. Y eso traduce que cuando se llega a perder de manera repentina un diente de leche, uno tiene que acudir al dentista para que pongan mantenedores de espacio, porque si no se cambia toda la alineación y nuestro hijo va a tener apiñamiento y desorden dentario. Ya, bueno, y algo que cuando uno es joven o adolescente ya eso ya no te gusta, ¿eh? Ya Exacto, el diseño de la exactamente. es otra cosa. Y ya, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando dentro del crecimiento de los dientes, no sé, mi hijo se cae y se quiebra un diente o se lo daña o se le cae? ¿Qué debo hacer? Ok, a nivel de odontología, todo lleva un método o un protocolo, pero lo primero es los papás deben mantener la calma. Primero. Ya. Lo segundo, transmitir esa calma al hijo, porque va a estar llorando, pegarse en la boca, va a haber sangre, el labio se va a inflamar de manera definitiva, de manera muy rápida. Sin embargo, nosotros mantener la calma, calmar a nuestro hijo y en lo posible observar. Vamos a hablar de los dos extremos. Se nos pegó con un cabezazo, se nos pegó con una caída. Si solamente tiene sangre, por ejemplo, en el labio y el dientecito tiene un poco de sangre, igualmente hay que acudir al dentista para ver. Él le va a explicar cómo o le va a preguntar cómo se cayó, cuándo se cayó, cuánto le duele. Y lo más probable es que tome una placa radiográfica o una radiografía para evaluar. Porque tenemos caídas que se llaman traumatismos dentoalveolares desde lo básico, que es un golpe que afectó el labio y un poquitito el diente, y con un antiinflamatorio y un analgésico va a estar bien, junto con un seguimiento para ir viendo que eso no se complique, hasta lo que es una avulsión. Y una avulsión es cuando el chico se cae de tal manera que el diente se desprende de la boca, o se cae de tal manera que el diente se lo incrusta en el huesito, porque los pequeñitos tienen un hueso muy blando, entonces se lo puede incrustar o salir. En esos sentidos que se llama avulsión, ya los minutos se hacen muy importantes. Uno lo puede llevar en un vaso de leche o en suero fisiológico al dentista para evaluar si es que es un diente definitivo, si se puede volver a poner. Y si era un dientecito de leche lo que se fracturó, tienen que ver el compromiso de la fractura para ver si se puede salvar o no. Entonces vean lo importante que es acudir rápidamente a un servicio de urgencia odontológico ante un trauma, aunque sea pequeño. ¿Por qué? Porque puede pasar, por ejemplo, lo que sucedió con mi hijo pequeño, Evans, que tuvo un traumatismo. Resulta de que ese traumatismo, la evolución a un proceso de desinflamación, generó que el dientecito de leche fuera cambiando de color. Entonces, esa es una señal de que el daño fue más allá de lo visible. Y uno después lo trata como dentista y como papá y se soluciona en un 100%. Ya, perfecto. Súper. O sea, no tenía ni idea de eso, ¿eh? Exacto. Es decir, hay mucho más en Exacto. juego de lo que Entonces, no es. si nosotros vemos que el diente se cayó o se extravió o ya no lo vemos, el dentista tiene que ver si está en boca incrustado o si se perdió en algún lugar. Y si es que durante un golpe con la pared, que los niños están en la búsqueda de elementos de curiosidad, de querer tomar cosas, abrir cajones, se van tropezando en los primeros años, en el primer año donde empiezan a caminar. Si cambia de color el dientecito, sí o sí hay que llevarlo
a que lo vea un profesional. Ya, perfecto. Bueno, eso es un muy buen dato, Raúl, muy buen dato. Y aparte de ese buen dato, por ejemplo, he escuchado también que algunos alimentos ayudan a mejorar los dientecitos de los niños. ¿Eso es verdad o no es verdad? Es verdad hasta cierta medida, porque todo alimento saludable va a ser saludable al equilibrio de nuestro organismo. Entonces, por ende, ayuda al equilibrio de lo que sería la formación de los dientes. Ahora, más que consumir alimentos saludables, que es lo que uno debe hacer, tenemos que evitar ciertos alimentos. Ok. Entonces, vamos a hablar de momentos de azúcar. Hay que evitar de que el niño o el bebé tenga muchos momentos de azúcar en el día, porque el azúcar fermenta, cambia el pH de la boca, la saliva ya no nos puede proteger y nos afecta el esmalte de los dientes. Entonces, alimentos muy azucarados o mucho carbohidrato sin una higienización también puede afectar desde nuestro organismo, como la dieta, nuestro peso, como la calidad, en este caso, de lo que va a ser nuestro ambiente bucal. Ya, entonces ahí se volvería como más vulnerable el diente a la caries o a otro tipo de... Exactamente, Ya. exactamente. Alimentos muy azucarados con una higiene deficiente porque no le pueden limpiar bien o una falta de higiene va a provocar de que esta Streptococcus mutans, esta bacteria, tenga todos los factores para poder generar un ambiente propicio para que aparezcan caries dentales. Y en esas caries dentales, Raúl, ya sea para los dientes de leche, también se hace sellado dental, ¿o no? Sí, sí. El sellado dental es como una cremita, como una pasta que endurece con esta luz ultravioleta que nosotros vemos, que se da sobre todo cuando por ejemplo, factores genéticos, los factores ambientales, gente que, por ejemplo, no viva en una zona donde exista agua fluorada, que está todo regulado, todo muy seguro, o por ejemplo que debido a su dieta tiene un alto tiempo cariogénico o muchos momentos de azúcar. Okay. Y nuestro dientecito de leche tenga estas fisuras, estas rayitas, estas puntas muy marcadas que dificulte el cepillado dental y las cerdas limpien ese sector, conviene sellarlo. Entonces esas fisuras, esas líneas, nosotros le ponemos una cremita, una blanca que endurece con esta luz y esta fisura la sella, entonces provoca que la anatomía propia del diente sea menos favorable para que ahí se nos quede alimento y se nos generen caries en un futuro. Por eso que el sellante se evalúa de acuerdo a las características propias del paciente, como su anatomía, como su tipo de higiene, para ver si va en todos sus dientecitos que lo requieran o no. Ya, perfecto. Entonces, con todo esto, dejamos claro de que los dientes de leche sí se deben de cuidar. Sí se deben de cuidar. De hecho, determinan muchas veces los espacios, la alineación y la salud del diente definitivo. Esa era una de las preguntas que nos hacía la comunidad, que hay muchas personas que están asustadas porque, claro, los dientes de los niños, lo que tú decías anteriormente, estaban muy separados. Entonces, que si eso era normal, que si no era normal, pero ya nos acabas de decir que es un procedimiento de crecimiento normal, ¿no? Exacto. Y para que los papitos y mamitas estén tranquilos, es normal también que los dientes definitivos de abajo resulta que aparezcan por detrás de los dientecitos de leche. Entonces dicen, llegan al dentista, doctor, tengo una urgencia, mi hijo tiene doble corrida de dientes. La verdad es que tiene sus dientes de leche y los dientes definitivos, en algunos casos uno los puede ver que están erupcionando, saliendo por detrás. El crecimiento de nuestro sistema craneofacial es hacia abajo y hacia adelante en un proceso normal. Entonces, una vez que se caigan erupciones, los definitivos, los de leche se van a desprender y los definitivos van a ocupar su lugar. Así que no hay que preocuparse. Ya, no es que vaya a salir como un tiburón. Exactamente. Ni hay que sacárselos tampoco. Ok. Hay que esperar el proceso natural. Perfecto. Justo esa era una de las preguntas, que si los dientes de leche se caían naturalmente o había que... ¿Has visto los videos que Sí. la amarran en la puerta Exacto. y sacan los dientes? Idealmente se puedan caer solitos, idealmente. Eso es muy importante. Pero si es que ya tienen procesos de fractura o enfermedades, hay veces donde nosotros tenemos que actuar para poder salvar el que está abajo y lo extraemos. Ahora, siempre el proceso tiene que ser un proceso natural y nosotros explicarle a nuestro hijo, mira hijo, vas a sentir que el dientecito se va a mover.
te va a molestar un poquitito la encía, la vas a sentir como roja, en la medida de que ese dientecito temporal o de leche se va soltando. Y luego viene nuestra explicación de lo que nosotros le queremos explicar respecto al hada del diente, el ratón del diente y todo lo que lleva consigo en sí. Ya, perfecto, Raúl. Ha quedado súper claro todo esto. Unas dos últimas preguntas, ¿ya? Sí. ¿Qué recomendación nos podrías dar como profesional, ya, a los padres que no tienen información sobre esta odontología pediátrica, sus cuidados, para cuidar en lo mejor posible los dientes de los niños? Primero, así como tú lo estás haciendo en tu servicio a la comunidad, informarse. Y lo segundo es tener una responsabilidad que todo lo que le ocurra a nuestro bebé y a nuestro hijo, hasta la dentición mixta que se da ya entre los 12 y 13 años, es nuestra responsabilidad como papás. Entonces de nosotros depende la salud bucal desde que nuestro hijo nace hasta que ya se crea un hábito donde él pueda de forma autosuficiente mantener su higiene. Entonces las dos recomendaciones es evitar alimentos cariogénicos y mantener una buena higiene desde nuestros bebés. Es perfecto, ya lo saben entonces comunidad, ¿ya? Raúl, ¿cómo te contactamos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde estás ubicado? Ok, estoy en el edificio de Providencia, en Salvador 95, en la oficina 207, para todas sus consultas, presupuestos, atenciones, etc. En Instagram estoy en Dr. Raúl Bravo y en Facebook también Raúl Bravo. Excelente. Me pueden encontrar. No, muchas gracias por tu Un tiempo, gusto, Raúl. que estés bien. Excelente, muy bien, Raúl, muy bien, muy bien. Me gustó. Hay cosas que no tenía ni idea, ¿eh? Sí, no, interesante.